Estamos ya en comunicación telefónica con María de Montserrat Lairó. Espero haber pronunciado bien su apellido. María, buen lunes. Aquí te saluda Gervasio Muñoz y Silvano Pascuso para Radiográfica. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, muy bien. Y muchas gracias por tratar de contactarte conmigo para poder hacer esta entrevista. No, por favor, los agradecidos somos nosotros. María, queríamos, para empezar a charlar, no te vamos a robar mucho tiempo igual, pero para empezar a charlar, queríamos consultarte qué es lo que estás viendo alrededor de la disputa económica de la región y global con gobierno de Trump, BRICS, em, por supuesto, lo que sucede en Argentina. ¿Cuál sería un primer análisis para después ir profundizando? Bueno, haciendo futurología es bastante incierto Ujú, por los mecanismos del propio Trump y la incertidumbre del propio Trump, ¿no? Hoy ujú, dice una cosa, mañana dice otra. Primero se enfrentó con tema arancelario para proteger sus industrias, su sector industrial, y después depende de la reacción del mercado internacional, negocia. El caso China es el caso más concreto e inminente de hace pocos días. ujú. Es decir, ese contexto hace cierto grado de incertidumbre en el contexto global. También hay que tener en cuenta algo que es un poco preocupante dado el contexto, es el regionalismo fragmentado que encontramos no solo en América Latina, sino también a nivel global. Ujú. Eh, Esto hace también que ese multilateralismo ya no sea tan multilateralismo, a pesar de que Brasil sí mantiene ese concepto, pero hay más que nada, se nota más bien alineamientos, Argentina, Estados Unidos, Israel, bueno, también Brasil, con el contexto de los BRICS Ujú. que estaban hablando, que por ejemplo los BRICS no solo es Sudáfrica, China, India, Rusia, sino también que había una apertura hacia Egipto, Irán, países árabes. Eso también un poco quedó en el contexto, entre comillas, porque bueno, el caso de Irán y el actual contexto bélico que hay en Medio Oriente, que no es un tema menor, la guerra de Ucrania, por ejemplo, y también el rol de la Unión Europea. Entonces, si hoy tenemos que hablar de un mundo o de una proyección concreta, Ujú. y es muy difícil, porque los alineamientos cambian, los ¿Qué, intereses cambian. qué oportunidad crees que hay sobre el armado de los BRICS? Entiendo que lo que estás planteando es que la velocidad de las circunstancias hace muy difícil pensar que puede suceder, eh, pero también es un dato, ¿no? Que los BRICS empiezan a tener cada vez más fuerza en términos económicos. ¿Puede ser así? Sí, sobre todo el rol de China. Un rol de China que es muy importante. En el caso de Rusia es entre comillas por su tema con la guerra con Ucrania. Entonces está un poco, diríamos, en un sistema de un cono de sombras y claridades ahí bastante confuso. Ujú. Pero para mí en este contexto el rol fundamental es el de China, sobre todo por la relación que hay entre las inversiones chinas en América Latina en general. Algo que no se ha hablado también es de la India. Ujú. La India también es un potencial importante que se maneja muy hábilmente en la política internacional y sobre todo en la política económica. No es una de las economías emergentes más importantes del mundo. Ujú. Sudáfrica, y tenemos, a partir de Sudáfrica tenemos África. Sí. Ahí es un tema, a pesar de las guerras internas que hay en África, China tiene muchos intereses y la India también. Eh, Entonces, los BRICS sí son importantes.
indudablemente son importantes, siempre y cuando se mantenga ese alineamiento y diríamos China un poco su rol de poner la paz en el mundo y tratar de pacificar la situación, sobre todo en el caso de Rusia, ¿no? Y del caso de Ucrania. ¿Crees? Sí. Yo creo que es muy importante los BRICS, pero también no hay que dejar de perder el contexto internacional y de los alineamientos. Por ejemplo, el tema de la carrera armamentística que se habló en la última reunión la semana pasada en la Unión Europea a través de la OTAN y todos, diríamos, todo un contexto bélico en el cual Estados Unidos no deja de perder, por ejemplo, su rol protagónico. Por ejemplo, un caso sustancial, el caso de España. España dijo que no iba a dar más del 2,1 o 2,2% para seguir financiando la OTAN. ¿Qué dijo ¿qué dijo Trump? Bueno, los aranceles para España se van a duplicar. Entonces es la presión que se ejerce por un lado y por el otro tenés que los BRICS tienen cierta movilidad, ¿no? Mucho más flexible que en el caso de las relaciones con la Unión Europea y Trump, ¿no? Porque tenés del otro lado China, que no podemos dejar porque indudablemente, ¿por qué Trump negoció con China? Negoció los aranceles, porque indudablemente es el otro, diríamos, contrapoder que está en el mundo, en la economía global. Claro. María, ¿qué tal? Buenos días. Silvano Pascuso te habla, mucho gusto. Ah, ¿qué tal? Buenos días. Sí, en relación a esto que estás diciendo, quería hacerte dos consultas. La primera es, vos como recién hiciste referencia a la flexibilidad que los BRICS tienen en materia geopolítica y en materia comercial, y a pesar de sus contradicciones, es evidente que es un agrupamiento de países que están protagonizando, por lo menos en materia económica, un gran papel en la reconfiguración del orden mundial, eso no hay ninguna duda. Pero, ¿cómo ves vos hoy América Latina para aprovechar esas oportunidades? Porque nosotros aquí en Argentina, hace unos años, íbamos a formar parte inicial de los BRICS, a tal punto que los BRICS iban a llamar BRICSA, ¿no? BRICSA, exactamente. Sí, y el triunfo de Milei, digamos, apartó a la Argentina de ese camino. Pero, ¿cómo ves vos la participación de los BRICS en la puja en América Latina? Porque Estados Unidos parece estar determinado a impedir la penetración china, rusa, hindú, y incluso del mundo árabe en América Latina. ¿Cómo lo ves vos eso hoy en nuestro continente? A ver, algo creo que se dijo anteriormente, depende mucho de la política de Trump, pero no solo externa, sino interna, porque hay varios focos internos que hay reacciones en contra de la política de Trump. Trump tiene dos frentes ahora, un frente interno, clarísimo, y un frente externo que dice que quiere poner la paz porque incluso se contradijo. Dentro de su campaña electoral dijo que quería la paz, que no quería más guerras, pero ¿qué pasa? En Medio Oriente indudablemente tuvo un rol protagónico en el caso de Irán. Yo no me fiaría mucho de la seguridad del manejo de su política en Trump. Por eso es muy dubitativo todo esto. No cabe duda que es una economía poderosa, es una economía que bueno, tiene sus matices bastante complejos Estados Unidos, pero es una economía poderosa. Su poder en América Latina no cabe la menor duda. El tema de América Latina, que también está fragmentada, ese es el tema. No hay una unidad política más allá de los alineamientos o políticas nacionales que existan en cada uno de los países, respetables,
pero tampoco hay una unidad regional. Por eso hablé de ese regionalismo fragmentado. Vos Entonces, esta cuestión del regionalismo fragmentado la ves no solamente en América Latina, sino también que la ves en otros lugares, ¿no? Digamos, el mundo árabe también es un ejemplo parecido, ¿no? Exacto. Estamos viviendo un mundo incierto, ¿no? Realmente es muy incierto. Yo creo que es un mundo en el cual ya hace tiempo que se viene manifestando, inclusive creo que desató todo este panorama el tema post-pandemia. La post-pandemia cambió muchísimos aspectos en cuanto a la producción, a la economía, y que bueno, vos ves, si retrocedemos un poco en el tiempo, ya hay un punto de inflexión que se dio en el año 2008 y 2009 con la crisis. A partir de ahí, y ahí comenzó a plasmarse ciertos aspectos de cambios estructurales que nunca se dieron. Si alguno recuerda, en el año 2009, en la reunión de Londres, se habló de generar un nuevo Bretton Woods para el comercio mundial, cosa que nunca más se habló, ¿no? La paridad cambiaria. Sí. Aquí que hay otro problema. No todos están de acuerdo con que el dólar sea la economía de intercambio internacional, ¿no? Entonces, ahí tenemos varias aristas. Es muy difícil hoy por hoy hacer, diríamos, un panorama o proyecciones a mediano plazo. Es muy complicado. Pareciera ser que el sistema internacional está en una transición, ¿no? En un proceso de disputa, ¿no? Como la moneda en el aire. Exacto. Y hay algo que no se habla mucho y que y no encuentro demasiados artículos, es el caso de Venezuela con el tema de Guyana. La expansión hacia el territorio de Guyana, que están en litigio. Por algo, Lula, muy inteligentemente, promovió el desarrollo en la zona del nordeste de Brasil, con temas de infraestructura. Fíjense, es un tema que no se ha hablado, el caso de la expansión de Maduro hacia uno de los territorios de Guyana. Un tema de límites que, bueno, quedó ahí en espera. Fíjense que hay un tema de conflicto ahí. Es muy parecido al tema Malvinas, ¿no? Porque, digamos, es un viejo conflicto territorial o fronterizo en el que están involucradas cuestiones vinculadas con inversión, desarrollo y recursos naturales, ¿no? Es parecido al tema Malvinas. Por supuesto, y fíjense que hay algo que ha salido ahora a la palestra ya hace unos años que se viene hablando, pero muy en círculos muy cerrados, el tema de las tierras raras, que ahora están, por ejemplo, en el caso de Tierra del Fuego, en el caso de Malvinas, en el caso de otros sectores de América Latina y África. Cuidado, no solo es el litio ahora, hay otros aspectos que son de altísima complejidad y necesarias para la economía mundial, porque a todo esto no es la economía tradicional que nosotros supuestamente conocimos. Ahora hay otro tipo de una economía digital, una economía tecnológica y la inteligencia artificial. Hoy no discutimos, podemos discutir el tema de la soja, el tema del trigo, el tema del maíz, pero el poder no pasa por ahí ahora, ¿eh? El poder pasa por todo lo que es la tecnología y todo lo que es la inteligencia artificial. María, entonces, sí. No, te quería traer un poquito más a la Argentina, a la coyuntura, y hay un debate permanente sobre la economía argentina que es cuántos dólares se necesitan para sostener el modelo. Algunos plantean y planteaban que mucho tiempo no aguanta este esquema. Por otro lado, cada vez que alguien plantea que este modelo no aguanta, el gobierno nacional de algún lado saca los dólares y se sigue sosteniendo el tipo de cambio para más el ajuste para mantener la inflación baja. ¿Cómo estás viendo vos esta situación de tipo ya macroeconómica en Argentina?
Yo lo veo complejo la situación, complicada la situación para mantener un dólar tan bajo. Primeramente porque el sector productivo está pasando por una crisis profunda, ¿no? Las pequeñas empresas, muchas han cerrado y por otro lado no hay consumo. Ese es un tema a nivel interno, pero a nivel externo tampoco las exportaciones crecen. Entonces, claro, ahí está el tema, ahí está ese tema. Porque también el mercado internacional ha cambiado, por eso dije, nosotros no somos competitivos hoy por hoy. Nos puede salvar el litio, nos puede salvar el gas, puede salvar el petróleo, hasta por ahí, pero tampoco las cuentas cierran. El tema es cómo organizamos el sistema productivo. ¿Crees que hay intención del gobierno nacional de ordenar el sistema productivo? No, yo no lo veo. Yo personalmente por ahora no veo una proyección de inversiones que puedan llegar a, diríamos, generar un sector productivo. No lo veo, menos en la inversión en tecnología. Hoy por hoy, otro aspecto dentro del desarrollo industrial son las tecnologías y el desarrollo de la inteligencia artificial. Por eso te preguntaba, María, por eso te preguntaba si en realidad lo único que está en discusión dentro del gobierno nacional es cómo sostener el tipo de cambio y los niveles de inflación bajos, porque nosotros podemos creer que hay que desarrollar la industria, que hay que generar exportaciones para tener dólares genuinos y no deuda, etcétera, etcétera. Me parece que no es la idea del gobierno. Por lo tanto, si no es la idea del gobierno, están todo el tiempo intentando solucionar el déficit de dólares que tienen, ¿no? Eso no va a llegar, no van a generar industria, inversiones, etcétera. Lo que pregunto es, ¿se puede sostener 2 años más este modelo tomando deuda de cualquier tipo y haciendo mini devaluaciones y entonces sostener la inflación pisada, además del consumo? No, yo no creo eso. No. Yo pienso que si no cambia el ritmo de la economía a un mediano plazo, no creo que se sostenga por mucho tiempo. Porque dólares uno ingresa, pueden pedir prestados dólares de los bancos, pero si vos no generás dólares genuinamente por sistemas productivos internos, ponele, y en el sistema del mercado externo, ¿de dónde se sacan los dólares? Es un poco lo que está planteando, poco lo que está planteando JP Morgan. Claro, sí, es verdad eso, porque a ver, es de las pocas veces que estoy de acuerdo, ¿no?, con el JP Morgan, pero sí hizo un análisis real. Es decir, los dólares son genuinos en la medida que uno genere dólares. Lo que pasa que acá, y volvemos un poco quizás por mi expertise, no, yo no soy economista, pero soy especialista en política económica. Pero volviendo de eso, la Argentina desde los 70 ya se perdió ese canal de la producción industrial y todo lo que era el desarrollo industrial de esos años. Ahora hay un proceso post-industrialización tradicional. Lo más terrible que en estos momentos ya no, el tema de producción es escaso y más que nada vamos a un proceso de, ¿cómo podríamos decir?, de lo que es generar un pool del sector financiero. Pero el sector financiero no se sostiene si vos no tenés un respaldo productivo. Claro. Por lo general esos modelos terminan en un estallido tipo estallidos de burbujas financieras. Pero ya tuvimos, en el mundo ya se tuvo varios estallidos de este tipo. No olvidemos, por ejemplo, empezamos en fines de los 90, las crisis del sudeste asiático,
que tuvieron que reformular su economía, la crisis del real en el 99 y la crisis argentina del 2001. Y después, ¿qué pasó? Con toda la evasión del dinero que sacaron de América Latina, por ejemplo, se mantuvo el sistema financiero internacional hasta que estalló en el 2008-2009. Tal cual. Que también se salva con el Estado de Estados Unidos poniendo la guita, ¿no? Exacto. Es decir, no olvidemos todo eso. No olvidemos todo eso. Es decir, ya es una historia que se ha vivido a nivel internacional y a nivel nacional también. Es decir, el concepto es básico. Es decir, no hay consumo, la producción cae. Pero tampoco tenemos un mercado externo que pueda suplir al mercado interno. Claro. Más con un dólar barato en donde parece que 5.000 millones de dólares se fueron solo para turismo, ¿no? Exacto. Esa especulación pero no son todos los sectores. No, claro. Entonces, es decir, es un sector social de la pirámide social. La pirámide social cada vez, es decir, está más, concentrada. la base cada vez es más grande. Acá en la Argentina, y bueno, en Brasil en los últimos años, ¿no? Los que mueven la economía es el sector de la clase media y la clase baja, pero la clase media es la generadora. Es interesante eso, sí. Del consumo y de la producción. Y una de las cosas que más se ha debilitado en la Argentina es los sectores medios y los sectores trabajadores con aspiraciones a clase media, ¿no? Exacto. Y otra situación que no es menor y que no, evidentemente todavía no está en el candelero de las agendas, es que estamos generando, como pasó en los 90, de generaciones que no han terminado el ciclo secundario. Entonces, ¿cómo esa población etaria se va a incluir al sector productivo si no sabe manejar una computadora, si no sabe manejar ningún instrumento digital? Hoy por hoy, está bien que los chicos manejan o los sectores más jóvenes manejan los celulares, pero no es manejar un celular. Acá estamos yendo a un mundo totalmente diferente. Claro. No, claro, hay que manejar la tecnología para la producción y el trabajo, y eso es lo que no existe. Exacto. Es decir, hoy por hoy, y lo digo con experiencia de causa, estoy con un grupo trabajando sobre inteligencia artificial. ¿Y qué de inteligencia artificial vamos a hablar en la Argentina cuando no tenemos conexión en todo el territorio? Habrá conexión en los centros urbanos, en los sectores que pueden pagar un sistema digital, un sistema de internet, en lo que sea. Pero yo quiero saber cómo es el interior profundo. Nada más en la provincia de Buenos Aires. Hay sectores que no hay conexión. María, entonces, ¿querés cerrar? Decinos, perdón, pero ya estamos... ¿Cómo? Sí, que el tiempo apremia. El tiempo apremia. No, María, queríamos agradecerte por este rato que nos brindaste, la claridad sobre todo, y bueno, estaremos hablando porque evidentemente es un tema que va a seguir, tanto lo de los BRICS, que es algo que nos interesa, como esto que estabas planteando vos de la relación con las tecnologías y el modelo económico en la Argentina. Así es. Yo nada más quiero cerrar con una reflexión que creo que es común a todos. El desarrollo de un país comienza por dos ejes fundamentales: la educación y la inversión en investigación. Dos cosas que el gobierno está atacando directamente, ¿no? Exacto. Es decir, sin un apoyo en los sectores de investigación y en los sectores de investigación amplias, ¿no? En todas las ramas que conviene la investigación y en sectores de salud, evidentemente es un país que no va a progresar, y en todo lo que es la nueva tecnología, ¿no? Que es más allá nos supera ampliamente.
María, muchas Así que gracias. bueno. Muchas gracias No, de nada, un placer. por la claridad. Muchas gracias. Un abrazo enorme. No, igualmente, adiós.